Los coyotes y las personas que tienen interés económico en aprovecharse de otros dicen que es muy fácil llegar a la frontera de Estados Unidos de América y que esta no está cerrada, pero son mentiras. Estas son las palabras de William Pope, ministro consejero de Estados Unidos. Muy buenos días tengan todos. Antes de comenzar, quiero presentarme, mi nombre es Giselle Silva y quisiera agradecer a cada uno de los presentes por el tiempo otorgado para poder abordar el tema que daré a continuación. Espero de antemano que sea de su agrado y dar a conocer un punto personal que no quiere llegar a una discriminación ante este grupo de personas, sino concientizar sobre el tema y lo que se vive en el país sobre las caravanas. Hemos podido observar que a lo largo de la historia que vivimos, en un mundo donde hay países que hay mucho más desarrollados que otros, esto en muchos ámbitos como económica y socialmente hablando, algunos separados por mares y otros unidos por la misma tierra, pero a la vez dividido por gobiernos, por culturas, por idiomas, entre otras circunstancias. Y cómo no mencionar un claro ejemplo de ello, el continente de América, que mientras en el norte se encuentra el país más desarrollado de Estados Unidos, un país con una de las tecnologías más avanzadas, con un salario muy buen pagado y con una vida más estable para la mayoría de su población, mientras que en el sur del continente se encuentran los países en vía de desarrollo como México. Esos países llenos de inseguridad, de corrupción, de pobreza, de falta de empleos y de muchas otras crisis. Hay mucha diferencia entre países latinoamericanos y Estados Unidos, que aunque en cierta manera este país no se libra de sus problemas, no llega a tener un impacto como el de nosotros. ¿Por qué menciono lo anterior? Pues bien, quiero que se pongan a pensar si sus vidas podrían ser mucho mejor en Estados Unidos, y considero que lo hemos pensado una vez, tal vez ayudar a la familia de crisis económicas o ir a una universidad mucho más prestigiosa, entre otros factores. Gracias a que México comparte frontera con Estados Unidos, ha llegado a facilitar a muchas personas ir ilegalmente a este país para poder conseguir el sueño americano. Claro, no es fácil, tienes que atravesar muchos kilómetros y vas a sufrir muchas cosas como ya sea el hambre o de frío o de calor, y mientras unos lo logran, lamentablemente otros no. Esto ha sido un problema entre los dos países fronterizos, pero es un fenómeno que no llega a tener una solución. Esa situación se fue complejizando durante los últimos años cuando decenas de personas de diferentes países como Honduras, Bolivia, Venezuela se han juntado creando una caravana para poder recorrer México y lograr llegar a la frontera como objetivo cruzarla y llegar al país americano. Siempre se ha vivido la cuestión de migración en México. Un ejemplo de ello es el famoso Tren La Bestia, donde llegan a abordar personas dando un peligroso viaje para llegar al norte del país y hacer un camino hacia la frontera. Sin embargo, esto ha causado miles de muertos, dejando familias desconsoladas por ello. Este fenómeno tuvo mucho más impacto entre el 2018 y la actualidad, cuando la caravana de migrantes llegó a atravesar la frontera de México, llegando siendo una suma de 5 o 10 caravanas. Esto llegó a ser un problema para México, ya que este se veía obligado a intentar parar la situación, pero todos sabemos que es prácticamente imposible. Las diferentes caravanas que caminaban por toda la República dieron un impacto negativo. En el mundo, no importa de qué país hablemos, existen personas tanto buenas como malas, como cuando nos pintan que los chinos son las personas más disciplinadas, pero no todos son así, o que los mexicanos somos narcotraficantes cuando sabemos que es lo más absurdo que podemos escuchar. Y sucede lo mismo con este grupo de personas. Muchos buscarán lograr su objetivo y tener un trabajo para vivir y ser estables, pero otros preferirán la violencia. Este año se han deportado más de 2.000 extranjeros por robo y homicidio, entre otras atrocidades, viendo de esta manera que si de por sí el país vive una inseguridad alta, esta llega a aumentarla. Hay que tener empatía, hay que saber que esas personas están pasando por una situación muy difícil en sus vidas y quieren salir adelante. Pero también hay que tomar en cuenta cómo nos afecta el hecho de que se encuentren varados en el país. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta ayudar a esta gente, otorgándoles residencias, entre otros favores, la mayoría simplemente no acepta la oferta. Un claro ejemplo pudo haber sido la famosa Lady Frijoles, quien fue tendencia nacional porque ella, como muchos migrantes, consideran a México como un lugar despreciable y solo quieren seguir en busca que les den refugio en Estados Unidos. Pero al llegar a la frontera no es nada más que permanecer del lado mexicano, ya que no les abrirán las puertas al país americano. En busca de este sueño, lo único que encontrarán
Son condiciones pésimas en los refugios, donde no encontrarán sustentos de alimentos ni medicamentos, donde los ponen a dormir incluso en el piso, solo serán deportados a su país de origen de los que huían. Y aparte, la política migratoria de este país es inhumana. Ahora bien, no generalizo, como lo había mencionado antes, que hay muchas personas respetables que al ver en las condiciones en que se encuentran, buscan el trabajo y con ello se han ganado la vida, e incluso poniendo su propio negocio. Y puedo hablar yo mismo de ello, una experiencia personal. No obstante, es un número muy reducido. Podemos hablar de 1 de cada 50 personas que integran las caravanas migrantes. Como yo vivo en la frontera del país, pude observar todo el movimiento de las caravanas en la ciudad. Era un caos total. La inseguridad aumentó. Las autoridades tenían que controlar los campamentos donde se encontraban los migrantes que habían colocado cerca de los puentes internacionales. Lo único que hizo el gobierno estadounidense fue poner más refuerzos para que no cruzaran su país, y así dejando a México con todo el problema. La gente dejaba basura por todos lados y no dejaban tener una buena movilización en las calles. En la ciudad, el narcotráfico prácticamente es la autoridad, que al mismo tiempo son las causantes de la violencia que se vive. Y claro, no podía faltar los migrantes que prefirieron unirse a estas organizaciones delictivas para ganarse la vida mucho más fácil, así como muchos mexicanos lo hacen. Y ni de qué hablar de cuando empezó la pandemia, donde por sí las condiciones sanitarias del país eran pésimas, el movimiento migratorio de un lugar a otro de estas caravanas fue esparciendo más esta enfermedad a lo largo de los meses. Y no solo eso, sino que ellos eran su propio riesgo. ¿Qué los mueve? ¿Por qué arriesgan su salud y se exponen a detenciones y violencias en el trayecto? Ellos viven de la inseguridad y crisis de México pensando llegar a Estados Unidos, donde los tratan inhumanamente. Solo generan más caos. Es un país que está igual de donde ellos salen, donde los propios mexicanos no tenemos mucha oportunidad de una vida digna. Ellos merecen un apoyo como humanos que están dispuestos a una vida más estable, pero no es algo que el país mexicano se deba y pueda hacerse responsable. Debemos estar conscientes de lo que nos enfrentamos. Dar una bienvenida a México no es una solución, es un problema social y político. La mayoría de estas personas solo traerán un descontrol, tanto para nosotros como para ellos. Son un propio mal porque nos ven más allá de lo que realmente está pasando. Empatizar, considero que debe ser de las dos maneras.